Días, un gusto estar hablando con vos y con toda tu audiencia. Gracias, David. Bueno, yo, digamos, mi atención hacia tu persona y a la necesidad de poner esta conversación en el aire para nuestros oyentes tiene que ver con algo que, bueno, desde la Fundación Agropecuaria Argentina, ustedes han estado trabajando y expresando la cuestión del costo de los fletes y el impacto en el costo de exportación, algo que en líneas generales suele denominarse como el famoso costo argentino, ¿verdad? Sí, 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 tal cual. Contanos un poco por dónde creen ustedes que está el problema y por dónde creen que está la salida para resolver este tipo de cuestiones. Bueno, acá en Argentina por ahí tenemos una combinación de factores que hace que sea ese costo argentino, como bien decís, lo solemos llamar. Por un lado tenemos la inflación, donde la inflación crónica durante muchos años lo que hace es engrosarte todos los costos intermedios de las cadenas productivas, entonces todos los costos logísticos, de comercialización, comienzan a cada vez ser más grandes. Y esto termina generando que tengas grandes brechas entre lo que recibe el productor, lo que paga el consumidor o el precio que podés exportar. Esto, por ejemplo, con los alimentos y las materias primas alimenticias, pasa muchísimo. Esta semana también se han conocido algunos informes como el de CAME, que habla de brechas de hasta 500% en los distintos productos agropecuarios. Eso es por un lado, o sea, la inflación que te genera engrosamiento de los costos intermedios. Después está una cuestión relacionada a la infraestructura, donde la menor presencia de autopistas, del menor funcionamiento del ferrocarril, falta de obras o retrasos, si se quiere, en puertos, también genera su adición a los costos también logísticos y de comercialización, sumado a una importante presión tributaria general, pero en particular también en los combustibles, que también vuelve a engrosar este tipo de costos. Y algo en lo que se ha venido avanzando, creo que bastante, este último tiempo, es las cuestiones más relacionadas a lo burocrático, y los costos que eso, los nuevos costos que eso genera, y a su vez los kioscos que existían en muchos espacios, los puertos en particular eran como un ejemplo muy importante de distintos kioscos, por decirlo, o focos de Mm. corrupción que también hacían las cosas mucho más caras que las que genuinamente dicen sí. Entonces, la sumatoria de estas cosas, sumado por supuesto a la falta de financiamiento, que retrasa y complica la mejora de la competitividad y la productividad. Esto es un problema en realidad más allá de las tasas altas hoy, Ujú. un problema en general de los países subdesarrollados, es la falta de capital o el capital caro en relación al resto de los factores productivos. Entonces, eso también atenta contra el nivel de escala, contra el nivel de tecnología. Entonces, estas cuestiones son como las centrales a Ujú. que hacen a la competitividad y al costo argentino, y que después, por ejemplo, necesitamos niveles de tipo de cambio muy alto para poder salir a competirle al mundo, y esos niveles por ahí tan altos no son tan sostenibles, sobre todo en un proceso inflacionario. Bueno, digamos que es toda la ecuación que termina haciendo que aquel predicamento que en su momento, cuando estaba por asumir Menem, hizo Guido Di Tella cuando dijo necesitamos un dólar recontra alto y le costó ser ministro de Economía, sigue teniendo plena sensatez, ¿no? Si no tenés un tipo de cambio recontra alto, no tenés manera que tus precios sean competitivos en el mundo. Tal cual, tal cual. Todas estas cuestiones de competitividad que estábamos hablando recién, de burocracia, cuestiones de infraestructura, inflación crónica, etcétera, son cuestiones que hacen que vos pierdas competitividad estructural, que mientras que no soluciones esos problemas de fondo, que son los que llevan más tiempo, llevan más constancia, más ingenio, más trabajo, necesites algún tipo de competitividad cambiaria como para compensarlo. Ujú. Entonces ahí es eso justamente que estás diciendo. Necesitamos un dólar requete alto.
Entonces, y el problema es que en un proceso inflacionario, toda suba del dólar tiene un impacto importante sobre la inflación, como lo vimos en el 2018. Sí, hay que agregarle que en un año con tanta lluvia como se agregan otros problemas de infraestructura que a veces inclusive terminan afectando, por ejemplo, el precio puntual de los productos cárnicos, que es el estado de los caminos, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. En particular este año, bueno, hay alta probabilidad de que haya algún tipo de inconveniente importante en lo que es la cadena cárnica de ganado vacuno en particular, dado que todas las zonas que están sufriendo grandes inversiones son las principales criadoras del país, bueno, por supuesto provincia de Buenos Aires, la zona del Salado también, pero es una parte importante de la cría de terneros en el país, todas las zonas que están sufriendo inundaciones, Corrientes, Chaco, entre otras, norte de Santa Fe. Entonces ahí algún tipo de inconvenientes va a haber, y después, bueno, como bien decís, en los caminos rurales, que su principal enemigo es el agua, en estos años de lluvias, también sufren sus consecuencias y alteran el normal funcionamiento de las cadenas, de la salida de la producción, de poder entrar con los insumos necesarios en el caso de la ganadería. Por ejemplo, todos los años están sufriendo inundaciones, no se están pudiendo dar bien las dietas a los animales, sin contar las imágenes que se han visto que se llevan los animales por el río. Los otros lugares que no están tan afectados, igualmente no se puede acceder con los insumos que son necesarios. Sí, sí. Bueno, parte de la agenda que tiene Argentina para trabajar, digamos que en este sentido, no sé cómo va a ser este año, pero en los pasados dos, más allá de todos los dolores de la economía que estamos sufriendo, se ha avanzado mucho en el tema que tiene que ver con la reconstrucción de la red ferroviaria destruida insensatamente en la Argentina, y también con el estado de las rutas, inclusive transformando muchas de ellas en autopistas, ¿no? Sí, se viene avanzando mucho en infraestructura, como hacíamos en otras cuestiones burocráticas de simplificación que también generan sus costos, pero bueno, siempre la economía pone sus límites a las posibilidades de avance, siempre algunas cuestiones más urgentes se sobreponen a lo importante, y bueno, retrasa ese proceso que de por sí no es un proceso rápido, que generan todos, por supuesto, cierta ansiedad de que las cosas se hagan ya, pero son cuestiones que llevan tiempo, sin ni hablar, ya que estábamos hablando de las inundaciones, las obras de infraestructura, como algunas de las que están llevando en provincia de Buenos Aires, bueno, son obras que llevan su cantidad de años para terminarse y para empezar a ver los efectos. Entonces, también es cuestión de que sea un proceso, pero bueno, que haya decisión política y constancia y equipos trabajando para que esas cosas, aunque sea lentamente, se vayan haciendo. David, gracias, buena jornada, muy amable. Un gusto charlar con vos. Hasta luego. David Miazo, economista de uno de